Judas, versículo 3, en sus Biblias. El libro de Judas. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Judas. Dice así la palabra del Señor. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Cuando nosotros leemos la Biblia y una palabra o dos o tres se repite en ese versículo, es que está sentando una base. ¿Cuál palabra crees tú que se repite en este versículo? Está bien. Esa misma hallé yo en la Escritura y por lo mismo llamé de este modo este mensaje. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Escribiros. Entonces, yo habré hecho unos 7 bosquejos de este versículo hasta que esa palabra me saltó. Así que el mensaje de hoy le he llamado Judas nos escribe. Judas nos escribe. Y aquí yo hallo 2 temas en este versículo. Por eso voy a hablar solamente del versículo 3. En primer lugar nos habla sobre la común salvación, que la salvación es común, es igual para toda la comunidad, y también sobre el defender la fe. Esas 2 cosas nos escribe y nos anima a nosotros hoy. Judas, lógicamente, está escribiéndonos a los creyentes en Cristo. Y tiene Judas una particularidad que también la tuvo Juan, el apóstol, en sus epístolas. ¿Cuál es? Juan también trataba a sus oyentes, a quien él le escribía de amados o hijitos. Y aquí Judas nos dice amados, amados hermanos, vale decir, está escribiéndonos a nosotros, amados, nos dice en este versículo, ¿verdad? Y puesto que Judas también no solamente nos habla a nosotros los creyentes, los salvados por la sangre de Jesucristo, nos comparte que esta salvación que Cristo nos da es para toda la humanidad y que nosotros como creyentes debemos estar preparados para poder defender la fe que el Señor nos ha dado. Desde un inicio nos damos cuenta que el diablo ha cambiado la fe de la humanidad. Él lo logró con Eva, engañando a Eva. Y de allí viene el engaño de la fe. Y el hombre se sale al principio. Tal y cual como hermano Eleazar nos estaba enseñando ahora que los judíos no fueron capaces de cumplir el pacto mosaico que Dios hizo con Moisés, y Moisés lo compartió en el Sinaí a los judíos, nosotros tampoco. El diablo siempre está trabajando en nuestra mente, metiéndonos ideas erróneas. Y esa es la razón por la cual encontramos una infinidad de denominaciones en el día de hoy. Qué triste. Judas, entonces, nos escribe. Ese es el tema para hoy. Judas nos escribe. En primer lugar, sobre la común salvación.
Qué interesante. Sobre la común salvación. ¿Alguien de aquí es salvo esta mañana? Muy bien. Qué bueno, me alegro. ¿Qué tenemos que hacer con esa salvación? ¿Y qué tenemos que saber acerca de esta salvación? La salvación común que nos habla aquí este hombre llamado Judas, basada lógicamente en el Señor Jesucristo. Al Judas escribirnos sobre la común salvación, nos dice que nosotros debemos de predicar esta salvación común que es o está basada en el nombre de Cristo. Cada vez que evangelizamos, nosotros debemos compartir esta común salvación, predicarla que es en el nombre de Cristo. Veamos por favor el Evangelio de Lucas en su Biblia. Evangelio según San Lucas, versículo 47. Lucas 24, 47. Aquí nos dice con claridad la Escritura. Lucas 24, 47, hablando al Señor Jesucristo mismo, dice, y que se predicase en su nombre. Noten, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados y en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así va a ser en el milenio también. Dicho sea de paso, ¿de dónde tiene que comenzar? De Jerusalén. La verdad es que hace mucho tiempo que teníamos el deseo de cambiar la palabra Palestina, ¿verdad?, en ese hermoso himno. Porque las promesas vienen de Israel. La tierra prometida nace en Jerusalén para el resto de la humanidad, ¿verdad? Y sabemos que hay otro lugar que está con mucha polémica en el mundo hasta el día de hoy. Así que por eso lo cambiamos basándonos en los principios bíblicos, nada más. Por si alguien tenía alguna pregunta. Debemos predicar esta salvación en el nombre de Cristo, que es Cristo que nos salva. No es una iglesia, no es el bautismo, no es un santo, no es un apóstol, no es un ángel, no es María tampoco. Porque María le dijo a los hombres, hagan todo lo que Él les dice. Iban a Jesús. En Lucas capítulo 2, qué interesante. Entonces la salvación es común y es para todos, porque es para todos. Todos pueden llegar a Cristo, a la salvación, por la simpleza que la Biblia nos muestra a nosotros. Vamos por favor a la Biblia en el libro de Romanos. ¿Qué dice Pablo en cuanto a esto? En Romanos 1. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, notemos algo interesante en el versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Pablo escribió este libro romano, escribiéndole, lógicamente, y dedicando esta carta a los creyentes en Roma. Y dice Romanos 1, 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. Noten, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Común, la salvación es común. A todo aquel que cree. Agrega, al judío primeramente y, ¿qué dice? También al griego. ¿Por qué al judío primeramente? Porque a ellos se les prometió. Porque Cristo es judío. Porque la Biblia es un libro judío. Y para ellos es lo primero. Nosotros somos salvos por las misericordias de Dios nada más. Pero judío primeramente. Pablo lo dice. Aún siendo judío, al judío primeramente y también al griego. ¿Quién es el griego? Todo aquel que no es judío. Y ahí estamos nosotros incluidos, los gentiles. Entonces la salvación es común, es para toda la humanidad. No importa color, raza, no importa condición social, económica, ni nada. La persona que cree puede ser salvo.
sea judío o no sea judío. El apóstol Pablo nos dice que esta salvación es para todos los hombres. En 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 4, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dice, el cual quiere que todos los hombres, judíos y griegos, gentiles, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La salvación es común, es para todos. Por eso Judas escribe, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Es para todos, es la misma. Es por fe. El judío se salvará por fe como el gentil se salvará por fe también. Tenemos que entender también que la gracia de Dios es para todos. Veamos por favor en Tito. Siguiendo con Timoteo, después de Timoteo inmediatamente viene Tito, una carta cortita. Tito, en el capítulo 2, observemos, y en el versículo 11, Tito nos dice, 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, a toda la humanidad. La salvación se ha manifestado a toda la humanidad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cómo pueden llegar los hombres a ser salvos? A través de tu testimonio y a través de mi testimonio. Nosotros debemos de brillar en nuestro barrio, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, donde quiera que andemos. Y la gente debe de ver algo diferente en nosotros y quiere ser como nosotros. La gracia. Ahora noten que la gracia no es del hombre. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. ¿Cuál es esto? La gracia y la fe. La gracia viene de Dios, es de Él. Y el hombre lo único que tiene que hacer es recibirla y apropiarla. Así mismo. Nada más, que maravilloso. La salvación, otra cosa. Nuestra común salvación, que a mí no me cabe ninguna duda, y por eso que lo digo así. La salvación, hermanos, es un mandato. La Biblia manda que el hombre sea salvo. Y si no obedece ese mandato, será condenado. Vamos a Hechos 17. Hechos capítulo 17. Y en el versículo 30. Hechos 17, versículo 30. Observen, si tienen lápiz, subraya este versículo. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, Dios ahora en este tiempo manda a todos los hombres en todo lugar, ¿qué manda? Que se arrepientan. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Porque Él quiere salvar a toda la humanidad. Dios no hace excepción de personas. Pero el hombre tiene que arrepentirse para ser salvo. Tiene que hacerlo. Pero Dios quiere que todos los hombres sean salvos. La salvación es un mandato. Porque aquel que no obedece el mandato de creer en Dios y arrepentirse, será condenado. Como dice la Escritura en tantos pasajes. Así que la salvación es un mandato para todos los hombres.
Es común, como Judas nos enseña en este hermoso versículo. Y la salvación también está disponible para todos aquellos que creen en Cristo y se arrepienten. Pedro también nos comparte sobre lo mismo. Vamos a Pedro, segunda carta del apóstol Pedro. Inmediatamente después de Hebreos viene Pedro. Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 3. Y veamos el versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. Muchos dicen, pero yo de niño que vengo a la iglesia escuchando el mismo cuento que Cristo va a venir. Ni Cristo sabe cuándo va a venir. Pero ¿por qué no viene? Aquí está la cosa. Si el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Vale decir, todavía el Señor está esperando que tú y yo prediquemos el Evangelio. Que salgamos y le hablemos a la gente de Cristo. Porque el Señor sabe que hay muchos pueblos, lugares en el mundo, seres humanos, que aún no han oído del Evangelio. ¿Sabía que todavía hay lenguas que no tienen la Biblia escrita? Qué interesante. No creyendo que ninguno perezca, sino que todos los seres humanos procedan al arrepentimiento. La salvación es común. Es por eso, hermano, que yo entiendo que Judas, al escribir este versículo 3, en donde dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Él quiere, igual que toda la humanidad, pueda ser salvada. La salvación se obtiene no solo por el arrepentimiento que hemos visto, sino también por el creer y confesar. Qué interesante. En la obra redentora que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Vamos por favor a Romanos, en el capítulo 10. Un par de versículos muy interesantes que el apóstol Pablo nos enseña que son clave para que el hombre pueda ser salvo. Romanos 10, versículos 9 y 10. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Observe, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Qué interesante. Interesante. En este par de versículos, hermanos, encontramos tres palabras que se repiten en los tres versículos, en los dos versículos. Obsérvenla, ¿cuáles son? Versículo 9 y versículo 10. Se repiten tres palabras en ambos versículos. Si se repiten, es porque tienen su importancia. Versículo 9 y versículo 10. ¿Hallaron cuáles son las tres palabras? Se repite en ambos versículos la palabra confesar. Véanla. 9 y 10, confesar. Se repite la palabra creer en el versículo 9 y 10.
Y se repite la palabra salvación, versículo 9 y versículo 10. Ahí encontramos cómo el hombre puede ser salvo. Por confesar, por creer, para obtener salvación. La salvación es común, es fácil. Cualquiera puede ser salvo. Cualquiera. De hecho, en el pasado vinieron aquí en nuestra iglesia personas sordas que no podían oír. Y otros peores que no podían hablar, porque no todos los sordos son mudos, no todos. Los más graves son mudos, pero hay muchos sordos que pueden hacer ruidos. Y entendieron el Evangelio. Nosotros tenemos que llevar el Evangelio a toda criatura. Tenemos que entender que esta salvación común, nosotros hemos sido mandados a llevar el Evangelio y predicar el Evangelio a toda criatura. Mire en el libro de Marcos, hablando del Señor Jesucristo mismo, en el capítulo 16, concluyendo este Evangelio. Marcos 16 nos dice lo siguiente, este mandato. Marcos capítulo 16, en el versículo 15. Jesucristo hablando dijo y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Por qué tenemos que predicar el Evangelio? Primero, el mandato es predicar el Evangelio. Segundo, ¿a quiénes? A todo el mundo. A todo el mundo. Y tú me dices, pero yo ¿cómo voy a predicar aquí si yo no soy omnipresente como Cristo? No puedo estar en todos los lugares. Claro que sí, el Señor lo sabe. Pero nosotros podemos enviar ofrendas misioneras. Hace años yo estoy apoyando la obra misionera, años. Y Dios a mí me ha bendecido físicamente. Tengo 1001 plagas en mi salud. Un montón de enfermedades tengo. Y cada vez, como una cuñada que yo tuve, no quería ir al médico porque el doctor le iba a retar y encontrarme más todavía. Nosotros podemos dar para que otros que están en otros países estén predicando en mi lugar. Esa es la manera de poder estar en todo el mundo predicando el Evangelio. Por dar para la obra misionera. Si tú no sabes a quién, no conoces a ningún otro, o algún hermano que esté en otro lugar, en otra ciudad, aquí en otro país o fuera de nuestro país. Bueno, en los sobres de diezmo dice misiones. Coloca allí. Y ese dinero se enviará a las misiones. Esa es la forma de cumplir. Así que no creas que el Señor te va a aceptar la excusa. Ay, Señor, es que yo no sé hablar chino, no sé hablar portugués, que es tan parecido al nuestro. No sé hablar japonés, no sé hablar inglés. ¿Cómo voy a ir? A través de las misiones. Por medio del dar. Para que otro lo haga en mi lugar. Otro que sepa esos idiomas. Así que no tenemos excusa para no cumplir el plan de Dios para nuestra vida. Como yo le decía al hermano Lázaro hace un rato, hablando del Evangelio, para Dios es tan importante el Evangelio que el Evangelio es tan importante que se predicará en la tribulación. Y veamos cómo le llama la Biblia al Evangelio que se predicará en la tribulación. Si tienes tu Biblia, vamos a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24
está hablando acerca de la tribulación y nada tiene que ver con la iglesia. Nada tiene que ver con los creyentes en Cristo. Mateo 24, en el versículo 14. Observen, Mateo 24, 14. Dice, y será predicado este evangelio del reino. El evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Aquí encontramos el evangelio del reino. Nosotros tenemos el evangelio de Jesucristo, el que estamos predicando ahora, pero en ese tiempo se predicará el evangelio del reino en la tribulación. Y en el milenio encontramos otro evangelio. Es el mismo evangelio, pero con otro nombre, a eso me refiero. Vamos al Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis 14. Por eso es que es importante entender cuando Judas nos dice a nosotros, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. La salvación se obtiene por medio del Evangelio. El Evangelio en el milenio, Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Apocalipsis 14, 6. Dice, vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Subraya esa frase. El Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué podemos deducir de esto? Lo que podemos deducir de esto es que Dios siempre ha amado a la humanidad. Siempre la ha amado. Y siempre le ha provisto la posibilidad en cada época de que el hombre sea salvo. Siempre. Por lo tanto, nunca nadie va a culpar a Dios. En ninguna época de la humanidad. Ni en esta, ni la anterior, la mosaica. Ni nunca. En esta época, ni en la tribulación, ni en el milenio, porque Dios siempre ha provisto un Salvador que nos trajo la salvación. En el Antiguo Testamento, la gente era salvada a causa de un cordero. Notemos, por favor, o recordemos, mejor dicho, cuando Dios le habló a Abraham, le prometió que el Salvador iba a venir a través de su descendencia. Pero este hombre Abraham era casado, desde que Dios lo sacó de Ur de Caldea era casado, pero su mujer era estéril. Nunca había tenido un hijo. Pero este hombre creyó. El hijo nació, como Dios dijo. Y cuando el niño creció, el jovencillo, Dios le dijo que fuera al monte Moriah y lo ofreciera en sacrificio. Abraham nunca cuestionó a Dios. Nunca le dijo, pero ¿cómo, Señor? ¿Vas a pedirme que yo tenga, que mate a mi hijo y cómo hacer la descendencia? Nada. Cuando el niño iba, o jovencito, porque tenía como
15, 16 años, 17 máximo, no más, tenía Isaac, va subiendo. Él le dice, padre, tengo una pregunta. Llevamos el fuego, llevamos la leña, llevamos el cuchillo. Pero falta algo importante. ¿Y dónde está el cordero para el holocausto? Padre. El padre, confiando en Dios, le dijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. ¿Escucharon bien? Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Abraham pone las piedras, sin duda fueron 12 porque todavía ni siquiera nace todo eso. Piedra, pone la leña, ata al muchacho, lo sube sobre el altar, ¿verdad? Toma el cuchillo para matarlo cuando Dios habla del cielo. Abraham, no le hagas nada al muchacho. ¿Y qué apareció? ¿Qué apareció? ¿Qué apareció? Un carnero, no un cordero. Porque el cordero era Cristo. Ojo con la Biblia y con las palabras de la Biblia. Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Dios le proveyó un carnero. Porque cordero hay uno solo. Hermanos, con justa razón, Judas escribe en cuanto a la salvación, que es común, es igual para toda la humanidad y que nosotros tenemos la responsabilidad de predicarla. La salvación a través de Cristo. Y este mismo Judas nos hace enseñar en los versículos entrantes que nosotros debemos de preocuparnos de fortalecer la fe que tenemos. Porque la fe que tenemos hoy, la fe que la iglesia del Señor Jesucristo, y cuando hablo de la iglesia del Señor Jesucristo, estoy hablando de todas las iglesias que han confiado en Cristo. Hoy es una fe superficial. Que cualquier viento de doctrina la ha derrumbado y la puede derrumbar. Así que nadie tendrá excusa, porque el Evangelio siempre se predicó, siempre estuvo la salvación presente para la humanidad. Así que Judas nos escribe sobre la salvación. Amén. Y Judas también nos escribe acerca de la defensa de la fe. Volvamos a Judas. Judas, versículo 3. Observen. Judas experimentó todo esto que estamos hablando aquí. La fe fue muy atacada en el tiempo de Judas. Dice versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Tú eres un santo? Somos santos. Por consiguiente, se nos dio la fe. ¿Amén? ¿Qué tenemos que hacer con ella? Contender. ¿Pero cómo? Ardientemente, pues. ¿Amén? Primero, tenemos que entender aquí qué significa la palabra contender. Bueno, yo para entender bien fue el diccionario secular, al Océano 1, el que tengo. Dice,
Contender significa batallar. Escuchen bien. Contender significa batallar, lidiar, luchar, pelear. Contender. Batallar, lidiar, luchar, pelear. Eso significa. Y figurativamente esa palabra significa disputar, debatir, altercar. Hoy hay cientos de países donde miles de creyentes están muriendo diariamente. Yo leí un reportaje que 640 y tantas personas creyentes están muriendo cada día. Nigeria, por ejemplo, al punto que el presidente Trump, les dijo al presidente de Nigeria: si ustedes siguen matando a los creyentes, nosotros vamos a meternos ahí en ese país. En China y en montones de otros países, hermanos, la gente está muriendo por la fe. Hace poco, hermano Freddy nos compartió un video, 40 jóvenes universitarios fueron muertos cantando al Señor. ¿Qué hacemos nosotros con la fe? Tenemos una fe muy superficial, muy escondida. La medio sacamos cuando venimos al templo. Qué terrible. Judas experimentó en su tiempo, cuando él vivió, que para poder ser fuertes tenían que aplicar la fe y luchar contra todos los opositores de su tiempo. Qué impresionante. El creyente tiene que aprender por la Biblia, con la Biblia, a defender su fe. Hace años atrás, muchos años atrás, entramos por la esquina aquí, llegó la onda de hablar en lenguas a nuestras iglesias. En una iglesia de nuestro compañerismo que está un poco más allá, en la Villa Macul, y ahí entró el hablar en lengua. Y luego llegó uno y le metió aquí por debajo. Empezó a hablar por la gente por detrás. Y mi esposa y yo empezamos a estudiar la Biblia. En ese tiempo no sabíamos nada de Jeff Adams. Todavía no aparecía Jeff Adams. Pero solo por leer el libro de los Hechos, solo por leerlo y estudiarlo, nos dimos cuenta que las lenguas nada tenía que ver con los gentiles, sino solamente con los judíos apóstoles. Y fuera de ello, para contar, no hay. Y en una ocasión, en una reunión de esposas de pastores, mi esposa le preguntó a otra esposa de pastor: oye, y en tu iglesia, porque en esa iglesia ya había entrado el asunto, ¿y qué crees tú de lo que la Biblia opina acerca de las lenguas? Y ella le respondió lo que un pastor había enseñado a su esposo en el instituto en el cual éramos nosotros alumnos. No, que la Biblia dice que no, porque no es para nosotros. ¿Pero por qué razón? Muéstrame. No, porque no. Y así está la iglesia ahora. No, porque no. Yo tengo que conocer la Biblia para que no venga nadie y me meta el dedo en la boca. Yo he tenido el privilegio de estar con creyentes de muchos países hispanos. Y los norteamericanos hicieron lo mismo en todos los países.
En todos los países le metieron el dedo a la boca a los cristianos, menos en el nuestro, y sobre todo en nuestra iglesia. Nuestra iglesia siempre fue quisquillosa. Pablo, el apóstol, nos dice lo siguiente en su primera carta, en su primer capítulo de Filipenses. Filipenses 1. Filipenses 1. ¿Qué dijo Pablo? Gálatas, Efesios, Filipenses. Filipenses capítulo 1. ¿Qué tiene que ser el creyente? Filipenses 1, versículo 15 al 17. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero los otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisioneros, pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué tiene que hacer el creyente? Conocer la Biblia para defender el Evangelio y mostrar por la Biblia. No, esto es lo que dice la Biblia acerca del Evangelio. Esto dice la Biblia. Nosotros tenemos que siempre creer lo que dice la Biblia. A mí me gustó mucho en el pasado y yo leí esta frase en Miami, en una iglesia que estuve de Miami, el pastor Johnson. Él la tenía en la tarjeta de pastor de visita, todos los datos. Ay, me gustó esa frase. Pero ¿cuánta gente no la toma en cuenta? La palabra preeminencia significa en primer lugar. Yo tengo que conocer la Biblia. Estamos por terminar el año y muchos están por terminar de leer la Biblia. Yo, gracias a Dios, la terminé antes del año. Tenemos que conocer la Biblia. ¿Qué va a pasar si el gobierno que viene cierra los templos y empieza a revisar las casas, como en el tiempo de Pinochet, cuando Pinochet dijo que iba a pasar casa por casa revisando? No me acuerdo cómo le llamó eso, pero yo lo viví. Y conocí sinvergüenzas que venían a esta iglesia, porque en ese tiempo la iglesia está dividida en dos grupos: los comunistas y los momios. Éramos re poco, pero ahí, dividida. Y dijo que nunca les faltaba nada. Cuando dijeron vamos a ir a revisar todas las casas, los militares tenían tambores de aceite, sacos de azúcar y otras cosas más que ustedes ni se imaginan. Y armas, los que tenían armas, todos asustados, haciendo hoyo en sus terrenos. Yo lo vi haciendo hoyo y sepultando las armas. ¿Qué va a pasar si aparece un gobierno en otro país que digan vamos a perseguir toda la Biblia? No me extrañaría. Y cerrar los templos, tampoco me extrañaría. ¿Qué vas a hacer tú si no tienes nada de Biblia aquí? ¿Qué va a pasar? Porque al cerrarse y quitarse la Biblia, va a aparecer todo lo de la Biblia de YouTube. Todas las escrituras. Ha pasado en el mundo entero, desde un inicio. Eso fue uno de los graves problemas que cometió España, porque un día les va a llegar a España por haber quemado miles de Biblias. Graves errores. Y haber echado a los judíos de su nación. Defender la fe. ¿De quiénes? Tito, capítulo 1. Pablo nos dice, porque han llegado muchos
engañadores. Uy, por nuestra iglesia han pasado tantos engañadores de diferentes países. Y gracias porque tuvimos un conocimiento vago de la Biblia, pero lo tuvimos, pudimos defender la Biblia, la iglesia. Tito capítulo 1, versículo 10. Tito capítulo 1. Tito 1, versículo 10. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de la circuncisión, o sea, mayormente judíos, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, un profeta cretense de Creta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Que se apartan de la verdad. Hermanos, siempre va a llegar gente que nos va a meter ideas en la cabeza, pajaritos en el cerebro. Y noten que siempre los que han sido engañados son aquellos que no saben de la Biblia, que no estudian la Biblia, que andan escuchando pajaritos. Nosotros tenemos que conocer la Escritura, tenemos que defender la fe, porque engañadores siempre han habido desde el huerto hasta el día de hoy, y están en todas las iglesias. Nosotros, como creyentes, debemos ser dignos, como hijos de Dios, dignos del Evangelio, como creyentes. Eso lo dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Versículo 27. Pablo dice en Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Eso es lo que nos tiene que preocupar. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Jesucristo. Para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Debemos de conocer el Evangelio y combatir el Evangelio. Muchos creyentes en el día de hoy que vienen a nuestra iglesia no son bíblicos. Son bautistas católicos. Porque la palabra bautista no dice nada, son bautistas católicos. Vienen a la iglesia cuando nace alguien para los bautismos, cuando se muere alguien para el velorio o cuando se casa alguien. No tienen el propósito de venir cada domingo. No están leyendo la Biblia, no están produciendo, no son un aporte ninguno para la iglesia. Y muchos vienen solo a estorbar y a criticar. Criticar a aquellos que están enseñando, criticar a aquellos que están dirigiendo, a aquellos que están predicando, y solo critican. Hoy que no me saludaron, nadie me dio la mano y tanta barbaridad que hay. El creyente en el Evangelio de Jesucristo
se conoce por su conducta en cuanto a la fe. Se conoce por sus hechos, no por las palabras. Porque las palabras se las lleva el viento. Los judíos, cuando escucharon de los labios de Moisés, cuando éste descendió del monte y Dios le entregó la ley, le dijeron: vamos a cumplir todo lo que te lo puede leer en la Biblia, vamos a hacer todo lo que Dios dijo. Moisés dio vuelta la espalda y están volcados al 100% en la idolatría. Y así está la iglesia en el día de hoy, lastimosamente, la iglesia en general. Para concluir, los creyentes somos responsables de predicar el evangelio a todas las personas. Somos responsables, queramos o no. Y un día tendremos que rendir cuenta ante Dios. Los creyentes somos responsables de tener un buen testimonio, como nos acaba de decir el apóstol Pablo, en cuanto a nuestra fe. Buen testimonio. Y el mejor testimonio de nosotros lo tienen nuestros vecinos. Los creyentes somos responsables de orar al Señor para que la persecución contra la iglesia que nosotros estamos viendo a diario en otros países no llegue aquí. Hoy el mundo está derramando mucha sangre de creyentes, sangre inocente. Nosotros tenemos que orar. Pero si llegara esta persecución a nuestro país, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a estar contento? Ah, qué bueno, porque ahora no tendré que levantarme más los días domingos. Voy a ahorrar benzina. Ya no tendré que comprar el almuerzo el domingo, que me sale tan caro. Voy a estar cocinando en la casa. Yo voy a tener tiempo para ir al gimnasio, dice el hombre. Muchos se alegran. ¿Qué vas a hacer tú? Amados, por la gran solicitud que tuve de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos.